Amigos de Salud TV, iniciamos un programa más. Estamos en el martes 12 de mayo. Veamos cómo hemos amanecido en nuestro país este día. Estamos en la sección Alerta COVID-19, así que queremos ver cómo está la situación. Todos los datos tomados de la plataforma web proporcionada por el gobierno. Tenemos 998 casos confirmados, de los cuales 40 son nuevos. Por lo tanto, esa creo que es una buena noticia porque hubo una disminución en el número de casos nuevos. Eso es positivo. 631 de estos son casos activos. Lamentablemente, un fallecido más. Tenemos 18 fallecidos y 349 recuperados. Definitivamente el día de ayer fueron bastantes las pruebas, fueron 1.883 pruebas las que se realizaron. Y bueno, ahí está, de esas se obtuvieron 40 casos nuevos, que son los que suman a este día. Estamos a 2 casos de tener los 1000 casos confirmados. Por favor, recuerde, distanciamiento social, haga caso. Si no tiene que salir, si estrictamente no debe de salir, mejor quédese en su casa. Eso es lo único que se nos pide, que pongamos nuestra parte, que si tenemos que salir porque hay que trabajar, pues ni modo, mantengamos el distanciamiento y usemos la mascarilla. Bueno, el tema que vamos a tener este día, vamos a estar hablando de una de las patologías que son muy frecuentes, se asocian mucho a estrés, entre otras causas, pero vamos a conocer más acerca de ella. Gastritis y colitis nerviosa. Veamos la cápsula y luego les cuento quién me acompaña este día. La gastritis nerviosa, también conocida como emocional, es una patología que se caracteriza por la inflamación de la mucosa que recubre el estómago. La peculiaridad de este tipo de gastritis son sus causas, que están relacionadas en cuestiones de estrés, tensión nerviosa y emocional, a diferencia de otras variantes relacionadas con la presencia de bacterias en el estómago. La gastritis nerviosa puede ser aguda o crónica. La primera puede ser causada de un shock emocional importante que nos afecta directamente al estómago. Por otra parte está la colitis. Es un proceso inflamatorio del intestino, también conocida como síndrome del intestino irritable. Este afecta la manera en la que los intestinos funcionan. Pertenecen al grupo de enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn. Por lo general, este trastorno digestivo es más problemático que peligroso, siempre que se trate convenientemente. Ambas tienen síntomas similares, y para conocer más sobre estas molestias que muchos estamos padeciendo, quédate en sintonía de Salud TV. Bueno, y este es un tema que definitivamente genera muchas dudas al respecto, muchas preguntas. Así que usted sabe que puede interactuar tanto con nosotros acá en el set como con nuestro invitado a través de Skype, pero siempre por los mismos medios, Facebook y nuestro número de WhatsApp y nuestro número telefónico en el set. Así que ya listos. Bueno, le damos la bienvenida. Nos acompaña el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor Ortiz? Qué gusto verlo. Hola. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y esperemos aclarar un poco las dudas que puedan existir entre los pacientes, ya que esta es una condición que se está presentando con mucha frecuencia en los pacientes que consultan actualmente. Muchísimas gracias a usted por tomar nuestra llamada y bueno, acatando todas las indicaciones, estamos aquí haciendo esto de esta forma, con el distanciamiento social como se debe, doctor. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos definiendo un poquito? Porque la gente siempre se confunde, bueno, gastritis, colitis es la misma cosa, toda es una misma patología o es un síntoma, ya sabemos más o menos cómo va la cosa, pero por favor definámosla. Mire, aquí lo importante conocer es que tanto lo que conocemos como gastritis, que a veces son términos mal ocupados, y la colitis,
caen dentro de los trastornos funcionales digestivos en general, que básicamente los dividimos en trastornos funcionales digestivos altos y bajos. Los altos son los que están acompañados, son los que incluyen el problema de reflujo gastroesofágico y los problemas de dispepsia, que más bien son los síntomas que muchas veces los pacientes confunden como gastritis. Y los trastornos funcionales bajos son aquellos que afectan principalmente el colon, y es el síndrome de colon irritable. Las definiciones muchas veces son cuestiones de semántica. Sin embargo, es importante aclarar que estos no son problemas inflamatorios, como mencionaba incluso la cápsula. Estos son problemas funcionales, por ejemplo, problemas benignos, tienen naturaleza crónica. Naturalmente, dependiendo de dónde se localice el trastorno, ya sea alto o bajo, pues así va a ser la sintomatología. Muy bien. Ahora, dentro de las causas de estas dos patologías de las que estamos hablando, ¿cuáles son las más frecuentes, doctor? Sí, que las causas están, ya ahorita se menciona que hay un trasfondo genético. De hecho, muchas veces cuando uno interroga a pacientes con problemas de colon irritable, se da cuenta de que familiares en primer grado pues padecen de la misma enfermedad, o sea que hay un componente genético para predisponer el cuadro. Sin embargo, esta es una enfermedad biopsicosocial, ¿verdad? Tiene que ver con el entorno. O sea, una persona puede tener la predisposición genética, pero su trabajo es no estresante, tiene una vida tranquila, sabe manejar el estrés, probablemente no manifieste la enfermedad. Sin embargo, pues el estrés es uno de los detonantes de la crisis. La dieta principalmente lo que hace es que empeora la sintomatología. No es que genere una crisis, ¿sabes? Que tiene el concepto de que la dieta desarrolla los síntomas. Eso es cierto, pero no desarrolla la crisis. La crisis me refiero a aquellos pacientes que presentan síntomas diferentes en el periodo de tiempo. Por lo tanto, estamos hablando que ninguna de las dos es realmente causada ni por el estrés ni por la alimentación, sino más bien por una condición que yo ya tengo, una predisposición hasta cierto punto genética podría ser, y estos únicamente son detonantes. O sea, hay una predisposición, ¿sí? Pero naturalmente tiene que haber un detonante. De hecho, ahora se conoce también la colitis postinfecciosa o gastritis también, que son pacientes que después de un cuadro infeccioso se ha demostrado que ciertas bacterias pueden desencadenar estos cuadros. Entonces son aquellos pacientes que llegaron a los 30 años, nunca tuvieron síntomas digestivos, sin embargo tuvieron una diarrea por ciertas bacterias que se ha demostrado que hay cierto tipo de bacterias que se ven más relacionadas con estos cuadros, y de ahí en adelante empiezan a manifestar los síntomas del colon irritable en forma recurrente. Entonces la etiología de esto pues es multifactorial, tanto la genética como la parte social y psicosocial de la persona pues tiende a influir mucho. De hecho está asociada con trastornos depresivos. Los pacientes con depresión se ha observado que tienen mayor incidencia a desarrollar estos problemas, o sea que es multifactorial. Y hay gente, doctor, que en definitiva es bien categórica, que cuando está muy nerviosa, bajo mucha presión o bajo mucho estrés, definitivamente la sensación que sienten es soplazón en el abdomen, y esa es la forma en que lo describen. Me siento soplada, me siento que no aguanto el dolor, y ese dolor puede ser tan intenso, doctor, que ni siquiera les permite acostarse, ¿cierto? Exacto, o sea, por esto mismo también la sintomatología va a depender de la localización del problema. Ya hablando específicamente del colon irritable, que a mi criterio es una patología que se ve más frecuente que los problemas digestivos altos funcionales, los síntomas básicamente cardinales son tres, y son dolor, distensión y alteraciones en el patrón para defecar. Unos pacientes estas alteraciones los presentan con estreñimiento, otros pacientes con diarrea, y otros pacientes alternan, a veces diarrea con estreñimiento. Y por lo general, las crisis de estos síntomas se dan en los periodos que el paciente está bajo mucho estrés. De hecho, yo aquí en mi clínica he estado viendo muchos pacientes que el detonante ha sido esta condición de la pandemia, el estrés de padecer la enfermedad, el estrés de no saber qué va a pasar. Y eso ha desencadenado que se agudicen las crisis. La incertidumbre, en definitiva, genera mucho estrés, especialmente cuando no sabemos y nos sentimos impotentes a que no hay nada que realmente nosotros podamos hacer para cambiar la situación. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de las situaciones que podemos tener? Puede haber también gases. Esa es una de las preguntas muy frecuentes.
si la producción de gases, y no necesariamente ni diarrea ni estreñimiento, pueden ser parte de este mismo síndrome de colitis y gastritis nerviosa. Lo vamos a responder con el doctor cuando volvamos, pero por el momento escuchemos ese avance de TN21. Ya volvemos. Sé un héroe 503, despertando la imaginación de tus hijos. Léeles un cuento antes de ir a dormir. Sé un héroe 503, porque estamos juntos. Yo me quedo en casa. Muy importante en la historia de El Salvador. Un instante para seguir indicaciones. Quédate en casa. Por ti, por tu familia, por el país. Sé un héroe 503. Sé un héroe 503. Porque estamos juntos, yo me quedo en casa. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Hola amigos de Salud TV, les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. En esta edición vamos a hacer una corrida de colores. Los materiales a utilizar para nuestra manualidad de este día son pinturas de colores, una brochita, un cartón de huevos vacío, un dado de colores, cartón y tijera. Así que manos a la obra. Para iniciar nuestra manualidad vamos a tomar nuestro cartón y vamos a pintar cada línea de un color específico. Por ejemplo, vamos a empezar con el color azul y vamos a ir pintando la parte de arriba. Y así sucesivamente hasta hacer cada línea de un color distinto. Yo acá ya tengo uno hecho. Si se fijan, cada uno es distinto. También se ha elaborado un dado con los colores que tiene el mismo cartón. Eso va a ser para el momento de jugar con nuestros niños, decidir quién es el que sigue en el juego. Para hacer las fichas vamos a cortar círculos en nuestro cartón y los vamos a colorear del mismo color que tengamos en las líneas del cartón de huevos. Y vamos a ponerla una sobre cada color. Vamos a empezar a jugar, por ejemplo, tiramos el dado, nos cayó rojo. El rojo tiene que adelantar. El primero que llegue a la meta gana. Y así sucesivamente hasta que finalicemos el juego. Hemos llegado al final de esta actividad. Espero que lo disfruten mucho en familia. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional. Si quieren volver a ver este video, lo pueden encontrar en mis redes sociales. Hasta la próxima. Gracias, Vanessa. Mire qué bonito está ese juego. Definitivamente hay que reinventar la forma en que nos vamos a divertir con nuestros niños. Solo recuerde siempre desinfectar con un atomizador con alcohol y agua ese cartoncito y lavarse bien las manitas para que el niño lo toque. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos con el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo. ¿Qué tal, doctor? Le voy a repetir la pregunta porque no sé si me alcanzó a escuchar. Le decía que hay muchos pacientes que lo que se quejan es de una superproducción de gases y gases que les distienden el abdomen e incluso les ocasiona muchos eructos, como se conoce, pero no hay otra manifestación ni de diarrea ni de estreñimiento. ¿Esto es parte del mismo síndrome del que estamos hablando? En este caso, pues, habría que determinar si la distensión por lo general es alta o baja, ya que el síndrome de intestino irritable, la distensión se caracteriza por ser baja y tiene la característica que tiene que haber dolor.
Sin embargo, si usted presenta un paciente con distensión alta, probablemente lo que tenga son trastornos funcionales altos, en los cuales los dos principales, el reflujo gastroesofágico y la dispepsia. Estos pacientes caerían más bien en la categoría de dispepsia funcional, que hay 3 tipos, la de tipo reflujo, tipo úlcera y tipo dismotilidad. Dependiendo del tipo de dispepsia, también va a ser la sintomatología. Este paciente que se queja más de distensión sin dolor y es en la parte alta del abdomen, probablemente lo que va a tener es una dispepsia tipo dismotilidad, que son acumulación de gases. Naturalmente esto va a provocar pues, que uno modifique la conducta terapéutica si es colon irritable o dispepsia, ¿verdad? Por eso es importante diferenciarlo. Las patologías. Bueno, muy interesante. Tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp, doctor, así que nos gustaría darle lectura para que usted pueda ayudarles a resolver esas dudas. Tenemos ahí la primera. Buenos días. Síntomas de gastritis y colitis nerviosa. Ya los mencionó, pero hay que repetirlos. Y preguntan también cuál sería una dieta adecuada para la colitis nerviosa. Bueno, la dieta va a depender en parte de las tolerancias que tenga el paciente, porque hay pacientes que tienen intolerancia a los lácteos o pacientes con intolerancia al gluten. Estos pacientes lo único que traduce pues es que el intolerante no tiene la capacidad de absorber normalmente estos alimentos, entonces al haber intolerancia forman más gas cuando lo consumen. Parte del problema del colon irritable tiene que ver con la distensión, al igual que la dispepsia, por ende hay que identificar si hay algún grado de dispepsia. De ahí yo en lo personal que recomiendo es que tengan una dieta alta en fibra, porque eso tiene mucho que ver con la defecación. Por el otro lado, pues todos los alimentos que formen gas, como son la lechuga, el coliflor, el brócoli, el repollo, el rábano, las leguminosas, las legumbres, el ejote, la lenteja, el frijol, son alimentos que tienden a producir gas. Y de ahí pues, los alimentos que tengan exceso de grasa. Exceso de grasa me refiero pues probablemente chicharrón, cosas por el estilo. Pero usted puede consumir cierto tipo de carnes. Naturalmente, el paciente que consume carnes rojas es más difícil de digerir, entonces va a generar más síntomas. Ahora bien, doctor, cuando hablamos definitivamente de que los gases pueden estar también, si la disfunción es alta o es baja, ¿qué pasa con la distensión y la disfunción cuando es baja? También va a estar acompañado por los famosos gases o flatos en este caso. Esto sí puede ser parte del problema. ¿Sí? De hecho, un componente importante es que un elemento importante aquí es que el paciente que tiene este tipo de condiciones, ya sea dispepsias o ya sea colon irritable, en el trasfondo lo que tenemos es una incapacidad para tolerar la distensión. Exacto. Porque de hecho hay estudios en los cuales se ha cuantificado la cantidad de gas que tiene un paciente con colon irritable y uno sin colon irritable y no se ha demostrado que sea diferente, sino que es la percepción del paciente. Por eso es que la dieta vamos a encaminarla a que también el paciente evite los alimentos que le molestan, ¿verdad? Porque yo en mi caso muy personal, yo padezco de estas enfermedades, como frijoles me molesta. Entonces yo en lo personal pues no tengo esa restricción. Naturalmente los pacientes la van a tener, hay que individualizarla. Antes de pasar a la siguiente pregunta, hay una pregunta bien común que dice, las personas le dicen a uno, bueno, pero si yo como los frijoles, doctora, si son frijoles enteros, son los que me ocasionan gas, los frijoles fritos, ¿va a ocasionar la mismo tipo de sintomatología? Teóricamente, si consideramos el frijol frito, si lo hacemos con exceso de aceite, pues nos va a molestar, dependiendo qué tipo de aceite lo hagamos. Por eso menciono, pues, tiene que ser el paciente el que tiene que identificar cuáles son los alimentos que a él molesten. Que a él de le hecho, molestan. En mi clínica les doy unas recomendaciones de dieta. No es una dieta que van a cumplir, sino que ellos van a individualizar en base a lo que ahí mencionan. Porque cada quien pues reacciona muy diferente, cada organismo se comporta muy diferente. Tiene toda la razón, doctor, porque hay personas que definitivamente no soportan ningún tipo de coles, en este caso brócoli, coliflor. Exacto. En cambio, hay personas que definitivamente no le dan ninguna molestia, así que la dieta sí va a ser individualizada y es el paciente el que va a decir qué es lo que tolera y lo que no, ¿verdad? Bueno, veamos la siguiente pregunta. Tenemos otra, vamos a ver en qué podemos ayudar a nuestros televidentes. Hola, buenas tardes, saludos al programa. Quería hacer una pregunta. ¿La gastritis se puede dar a causa del estrés
o solo por problemas alimenticios? Gracias. Bueno, doctor, es lo que siempre hemos tenido, esto siempre se les dice, lo que pasa es que tiene estrés, tiene mucho estrés. El estrés me está matando y tengo gastritis y colitis. Pero bueno, repitamos la respuesta. El punto aquí es, como les menciono, parte del trasfondo de estas enfermedades no es la lesión orgánica, es la sensibilidad de nuestro organismo que padecemos esto. De hecho, el caso le podría poner un paciente que padezca de colon irritable y usted le dé medio vaso de jugo de limón, y a uno que padece colon irritable le dé el mismo vaso, probablemente al que no padece de colon irritable le va a pedir más jugo de limón, y el otro va a estar que se le ese dolor y el mismo jugo de limón. Ajá. Esto significa que la tolerancia a la irritación es lo que nos afecta. Entonces hay que individualizar. Por el otro lado, el estrés produce hipersecreción de ácido. Entonces, lógicamente, pues va a generar síntomas. Pero hay que diferenciar dispepsia de gastritis, porque en la gastritis hay una lesión de trasfondo. En la dispepsia es un trastorno funcional, que es lo que padecemos la mayoría. Bueno, tenemos otra pregunta, doctor. Vamos a darle lectura para poderle solventar la duda. Hola, buenos días, estimados doctores. Soy un hombre de 71 años con diabetes, trombosis venosa profunda, hipertenso y últimamente con el diagnóstico de un tumor en un pulmón. Lamentable. Le falta hacer todavía la biopsia. Como verán, tomo como 9 medicamentos. En estos días he tenido dolor y ardor de estómago. Como no he podido comprar ranitidina, con papa cruda licuada me ha funcionado. ¿El dolor será por los medicamentos o el estrés de esta pandemia? Bueno, una excelente pregunta. Un saludo al amigo televidente y esperamos que a la brevedad pueda realizarse los estudios que le faltan. ¿Qué cree, doctor? Pueden ser los medicamentos, ¿no? Mire, en este caso sí podrían ser los medicamentos o podría ser el estrés. Sin embargo, tomemos en cuenta que es un paciente adulto. 1. Segundo, habría que ver si los síntomas del paciente ya son síntomas crónicos o son síntomas de aparecimiento reciente. Y el otro es que tiene una patología de base seria. Entonces, este paciente, yo no me quedaría con decirle que con omeprazol lo voy a curar. Yo primero terminaría con estudios si hay alguna lesión que descartar, porque hay una patología tumoral de trasfondo. Entonces, podría ser incluso el tumor que tiene metastásico. Entonces, habría que investigar el síntoma. Yo lo que le indicaría, pues, y le recomendaría que se realice una endoscopía para descartar antes que no haya ninguna lesión. Bueno, y precisamente esa era la siguiente pregunta, doctor. Vamos a hablar, realmente el diagnóstico de la gastritis o en toda paciente que presente un problema de motilidad del intestino o de trastornos funcionales en la digestión, pues por lo general hablamos de endoscopía, colonoscopía, pero vamos a hablar de eso al volver de la siguiente pausa. Hola amigos de Salud TV, este día les saluda la doctora Laura Castro, coloproctóloga, y en esta cápsula informativa estaremos aclarando todas tus dudas acerca de la videocolonoscopía. La colonoscopía es un estudio invasivo que nos permite revisar o visualizar el revestimiento interno del colon y del recto. Por ende, nos permite a nosotros como médicos diagnosticar enfermedades que en la mayoría de las veces pueden ser silentes. Por ejemplo, los pólipos de colon o recto, los tumores benignos o malignos de colon o recto y cualquier otra causa de sangrado al evacuar. Sin embargo, no todos los pacientes somos candidatos a realizarnos una colonoscopía. Es por esto que yo te invito a que prestes atención. Si tienes alguno de estos signos o síntomas, acudas con tu especialista lo más pronto posible. Si tienes antecedentes de pérdida de peso inexplicable, anemia en estudio sin causa aparente, cambios súbitos en tu forma de evacuar, ya sea presencia de un estreñimiento importante o diarrea, cambios en la forma de tus heces, sobre todo si son heces adelgazadas, persistencia o presencia más bien de un sangrado que no puede explicarse o diagnosticarse bajo ningún otro método. Luego que te hayan indicado a ti una colonoscopía, tienes que estar tranquilo, pues esto es un estudio que, si bien es cierto es invasivo, no lleva ninguna molestia para el paciente. Los beneficios superan el miedo que cualquier paciente puede tener.
Es por esto que yo te aconsejo que acudas lo antes posible con tu especialista y recuerda que una colonoscopía puede salvarte la vida. ¡Saludos! Para prevenir el contagio del coronavirus, te recomendamos lo siguiente. Evita el contacto cercano con otras personas. Cúbrete la boca con el antebrazo al toser o al estornudar. Y si no es realmente necesario, no salgas de tu casa. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Soy el doctor Pedro Amílcar Cervellón Rodríguez, médico internista. Ante esta grave pandemia del coronavirus que está viviendo el país y el mundo, la medida preventiva más importante es el distanciamiento social. Quédate en casa. Pero hay algunos aspectos a los cuales frecuentemente no les damos importancia, como es, por ejemplo, nuestro propio vehículo, el cual he utilizado frecuentemente. Y una medida práctica para poder hacer higiene en el interior del vehículo es usar una franela o un pedazo de tela humedecido con alcohol 70, el cual es seguro para poder limpiar desde el tablero, las manecillas del cricos, de las vías, la palanca de velocidades, el freno de mano, incluso hasta para la tapicería. Pero para el exterior del vehículo sí podemos hacer uso de la lejía o el hipoclorito de sodio, el cual comercialmente viene frecuentemente a una concentración de 5.75%. Para poder destruir el virus necesitamos una concentración no mayor del 0.5%. Para eso podemos preparar la dilución agarrando una garrafa o una de esas de agua o de jugo, que es un galón, la cual se le aplican 5 cucharadas de lejía, y de esa dilución podemos ocupar para limpiar la llanta, el parabrisas, las manecillas. Incluso nos puede servir hasta para limpiar los productos que hayamos podido comprar del supermercado o del mercado, ¿verdad? Así como cajas, bolsas. Pero recuerda, la medida preventiva más importante es quédate en casa. Para Salud TV, doctor Pedro Amílcar Cervellón. Gracias, doctor Amílcar, qué gusto verlo por este medio. Ya tenemos rato de no tenerlo también a él en el set. Bueno, ahí tienen las recomendaciones. También hay que limpiar nuestro vehículo. Bueno, estamos con el doctor Rolfo Ortiz. Doctor Ortiz, entonces, continuemos hablando. Ya veíamos la cápsula con la doctora Laura Castro sobre colonoscopía, endoscopía como método diagnóstico. Así que hablemos un poco en este bloque de los diferentes tratamientos que vamos a ocupar en estas dos patologías. Los tratamientos, lógicamente, como ya mencionamos, estos son problemas funcionales. Y un componente importante de estos problemas funcionales es los niveles bajos de umbral de dolor que tenemos para tolerar la distensión o limitación a nivel gástrico. Por ende, dependiendo de la sintomatología, naturalmente vamos a orientar el cuadro. Considerando que los cuadros de tubo digestivo superior son principalmente el reflujo y la dispepsia, principalmente los tratamientos que recomendamos para esto son inhibidores de bomba de protones, en los que caen los omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, cualquiera de esos. Sin embargo, naturalmente... Ahí hay una gran familia, es omeprazol. Y antes de que continúe lo voy a interrumpir, y esto es porque en nombre de la gente que está en casa, que siempre le pedimos que no se automedique, pero la gente se continúa automedicando y tiene la costumbre de lo que le llega a la mano. Si tienen lansoprazol, hoy tomo lansoprazol. Si mañana tengo omeprazol, tomo o pantoprazol. Esto creo que no es adecuado. Definitivamente, usted tiene que seguir el tratamiento que su médico le da. Bueno, tenemos... No sé si tenemos... Ahí tenemos al doctor. No es conveniente estar saltando de un medicamento a otro, ¿cierto, doctor? No, y no es conveniente automedicarse, doctora. También hay que tomar en cuenta el caso del paciente que nos mencionaban ahí, del tumor. Sí. Este paciente se le podría dar algún omeprazol, pero imagínense que tiene mucha comorbilidad, tiene edad, y el omeprazol lógicamente le va a calmar síntomas, pero podemos estar enmascarando una patología más seria. Por eso es que automedicarse a la larga puede ser contraproducente y ser dañino para el paciente más que beneficioso.
Excelente. Y para el otro trastorno que vemos frecuentemente, que son los problemas de colon, los principales medicamentos que ocupamos son antiespasmódicos, que tienen que ver con la distensión y relajar el colon. Y yo soy del criterio pues que es muy importante también mejorar los patrones de defecación, porque tiene mucho que ver con la retención de gases. Sin embargo, ahora también en las patologías de colon hay una condición que se le llama sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que tiene mucho que ver con la formación de gases. Entonces, en ocasiones ocupamos cierto tipo de antibióticos específicos para este problema por ciclos de 7 a 14 días, con la finalidad de disminuir la bacteria que puede estar siendo la causa de la producción excesiva de gases. Muy bien. Y en el caso, doctor, de los reflujo gastroesofágico que pueda estarse manifestando también con dolor a nivel de gastritis, pues es otro tipo de medicamentos también, ¿no? Por lo general son omeprazoles lo que ocupamos, son inhibidores de bomba, que naturalmente el tiempo y la dosificación va a depender de la sintomatología. Además, pues también es importante modificar ciertos hábitos, como son respaldos de la cama, dejar 2 horas de que uno come hasta que se acuesta, hacer sus tiempos de comida temprano, ciertos aspectos que a la postre pues van a ayudar a mejorar la calidad de vida cuando el paciente ya no esté tomando medicamentos. Doctor, démosle las recomendaciones por favor a la población en general en cuanto a que no se automedique, en cuanto a la dieta, el ejercicio y el diagnóstico, por supuesto. Mire, lo que es estas enfermedades, por el hecho de ser trastornos funcionales, pues naturalmente la que es el manejo del estrés es un aspecto muy importante para el manejo de estas condiciones, ya que este es el detonante de la crisis. Ya una vez presentada la crisis, pues lógicamente vamos a tratarla de acuerdo a la sintomatología. Pero hay que tener mucho cuidado porque la gente tiene el concepto de que porque duele la boca, el estómago, es gastritis, omeprazol, pero en realidad ya vemos la morfología de los órganos en el abdomen y también se localiza el colon transverso. Entonces, si es el problema del colon, pues va a ser antiespasmódicos. Uno de los mejores consultar. Aunque sea ahorita esta que hay, pues yo tengo muchos pacientes que me llaman por teléfono y si yo no veo que haya mayores signos de alarma o ya son pacientes conocidos, pues les digo, pruebe con medicamento, ¿verdad? Y vamos a ver. Por lo general mejoran, entonces podríamos esperar a que pase la pandemia para poder evaluarlo ya adecuadamente. Sin embargo, lo mejor es que sea un médico el que le prescribe el tratamiento según la sintomatología. Claro está, y además el buen diagnóstico a través de uno de estos medios, tanto de endoscopía como colonoscopía, para descartar cualquier otra situación, ¿verdad? Exacto, hay pacientes pues que van a requerir tanto por la edad, por los factores de riesgo, como mencionó muy bien la doctora, pues uno aquí lo que toma son factores de riesgo y en base a eso da la recomendación de los procedimientos, porque naturalmente los procedimientos tienen sus riesgos. Entonces hay que justificar la exposición a un procedimiento, pues si tiene suficiente criterio para realizar. Excelente. Bueno, y ahora en pandemia, si usted es de estas personas que el estrés es uno de los detonantes de sus crisis, hay que buscar la forma de mantenerse en control con su médico y también modificar los hábitos alimenticios como el ejercicio. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haberme acompañado. Un gusto. Así que espero próximamente poder tenerlo acá en el set cuando volvamos a la nueva normalidad a la que vamos a estar teniendo. Vaya, esperamos cuando quieran, pues va a ser un gusto poderlos acompañar nuevamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos a responder algunas preguntas sobre psicología, algo emocional. Ya volvemos. ¿Cómo puedo ser un héroe si no tengo superpoderes? Es muy sencillo, sé un héroe 503 y quédate en tu casa. Dentro de ella recuerda siempre lavarte las manos, mantener todo el entorno muy higiénico con alcohol gel, también con productos de higiene y aparte recuerda, lo más importante, quédate en tu casa y sé un héroe 503. Sé un héroe 503, porque estamos juntos. Yo me quedo en casa. Mejor tentarse a dejar. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503.
contagio del nuevo coronavirus, las autoridades han decretado el confinamiento. Estar encerrado en casa puede ser difícil, pero también puede convertirse en una oportunidad para dedicar tiempo a aquello que nos interesa, por ejemplo, la lectura de libros. Pero muchas veces nos preguntamos qué debemos leer. Por eso los especialistas en salud mental recomiendan que se debe optar por los temas de interés de cada persona. Por ejemplo, novelas de suspenso, policíacas, sociales, también libros de superación, ciencia ficción, religiosos, especializados de artes o leer sobre temas científicos. O si eres amante de la naturaleza, pues puedes optar por los de animales, minerales o el universo. Este es un buen momento para poder leer cada uno de los libros que nos interesa e invertir el tiempo de una mejor manera y así bajar un poco el estrés. Muy bien, bueno, ahí tienen consejos sobre qué leer. Definitivamente con la lectura ampliamos nuestro vocabulario, nuestros conocimientos y también pues divagamos y hasta viajamos y conocemos mucho más. Bueno, en este bloque vamos a aprovechar porque tenemos algunas preguntas que nos gustaría compartir con nuestra amiga la licenciada Cinia Umaña, psicóloga. ¿Cómo estamos, Cinia? Muy bien, gracias. Cinia, tenemos un par de preguntas que nos gustaría nos ayude a responder. Son de tipo psicológico, es decir, son de su área, ya sea psicología y emocional. Veamos qué dice, ¿le parece? Claro. Vamos a la primera pregunta. Nos dice, esta pregunta nos la hicieron llegar nuestros televidentes de antemano. Vamos a ver. No la tenemos en este momento la pregunta, no la puedo leer. Básicamente pasábamos en la casa de nuestros abuelos cada fin de semana. Íbamos todos, nosotros sus nietos, iban mis tíos y mis sobrinos, toda la familia se reunía casi siempre los fines de semana. Pero ahora con esto de la cuarentena se nos ha complicado bastante. Ellos pasan demasiado tiempo solos. Casi 2 meses han pasado todo esto y no sabemos qué hacer porque no los podemos ir a visitar. Y no sé, algún consejo que usted me pueda dar. Ellos no son tan tecnológicos como nosotros. Sí usan el celular, pero no lo saben usar a cabalidad, pues. ¿Qué consejos me puede dar usted para que la salud emocional de ellos no decaiga? Bueno, miren, muchísimas gracias. La verdad es que es una situación difícil, Cinia, porque los abuelitos son muy apegados a los nietos, a los hijos, y por protegerlos no los estamos visitando. ¿Qué consejo le podemos dar? Pues lo principal es apoyarlos siempre llamándoles, establecer una rutina, un horario de llamada para que ellos estén viendo y esperando esta llamada y ellos mantengan esa esperanza de que a tal hora me van a llamar y entonces ellos ya están como más optimistas esperando esa llamada y siempre siendo muy propositivos y optimistas también en las llamadas. Bueno, realmente muy buen consejo, porque recuerden que antes de las redes sociales, antes del internet, teníamos teléfono y esa era la forma en la que nos comunicábamos y nuestros abuelitos pues tienen teléfono, así que una buena forma, llamarlos más tiempo. Veamos la siguiente pregunta. Licenciada, yo sé que en esta cuarentena estamos pasando por muchos momentos difíciles. En mi caso, mis padres están en otro país y yo quisiera saber qué es lo recomendable para estar en comunicación con ellos para que pueda ayudar a su salud emocional, a su estrés y a todo eso que estamos pasando. Bueno, Cinia, tiene papás fuera del país o al revés, mucha gente que tiene sus hijos fuera del país. Sí, es cierto. Lo principal es siempre promover, establecer rutinas y donde se incluya también el horario de llamada. Esto es bien importante porque, como lo mencioné antes, ellos están esperando esa llamada con mucha alegría y entonces ya la gente se está proponiendo a recibir esa llamada. Al hablarles hay que asegurarnos de que seamos optimistas y positivos. Si estamos percibiendo, ya sea nosotros que llamamos o quien recibe la llamada, ansiedad o desesperación, hay que ser positivo y decirle, ok, si yo estoy ansioso, ¿qué me gustaría escuchar para no sentirme ansioso? Porque realmente estando ansioso no gano nada. Y entonces trabajar esa parte para siempre mantenerlos con la fe y la esperanza de que nos vamos a volver a ver físicamente. Bueno, y ojo con lo que les contamos vía teléfono o vía videollamada, porque si nosotros establecemos una llamada y empezamos a hablar de lo mal, de lo estresante, de la situación que estamos, de las malas noticias únicamente, pues definitivamente vamos a crear más ansiedad el uno en el otro, ¿cierto, Cinia? Exacto.
Así que probablemente si alguien está en comunicación o quiere comunicarse con sus abuelitos, con sus padres, y tiene la forma de hacerlo a través de una videollamada y sabe tocar guitarra, pues cántele, ponga a los niños a cantar, ponga a los niños a tocar algún instrumento si es que pueden, o sencillamente a contar chistes, algo diferente, Cinia. Eso me parecería a mí una recomendación, ¿no? Sí, claro que sí, o hacer tarjetas también y mostrarlas por el video, también hacer ejercicios, llevar a cabo una reunión, poner la cámara en la mesa y tener una comida juntos también es muy bueno. Buena idea, tener una comida juntos, definitivamente. O hasta ver una película juntos, ¿por qué no? Definitivamente. Claro que sí, definitivamente. Bueno, recomendaciones finales, Cinia. Pues principalmente quisiera compartirles algo que he escuchado últimamente y que mantengamos la fe en el sentido de que la fe en Dios, que todo lo que viene, ya sea que nos gusta o no nos gusta, todo viene de Dios, y mantenernos alejados de la toxicidad, ser positivos y propositivos. Nosotros somos el cambio que las demás personas necesitan. Así es. Bueno, bonitas palabras. Gracias, Cinia, por su colaboración nuevamente y esperamos pronto poderla tener también acá en el set. Cuídense. Gracias a ustedes, que tengan feliz tarde. Bueno, nos despedimos del licenciado Maña y al volver continuamos con más de Salud TV. He oído a los grandes decir que el país tiene tiempos difíciles. Hay muchas cosas que yo no entiendo sobre lo que pasa. Solo sé que no puedo salir de casa. Extraño ir a estudiar y también jugar en la calle. Pero para mí es la mejor época de todas, porque ahora te tengo siempre a mi lado y tu amor es solo para mí. Gracias por cuidarme tanto, como solo tú lo sabes hacer. Feliz mes de la madre, te desea Salud TV. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Juanjo González, locutor de Fuego 107.7, y esta vez los invitamos a seguir las indicaciones que las autoridades están dando. El Salvador atraviesa un momento muy difícil y hoy es cuando podemos ser un héroe 503. Quédate en casa y sigue las redes oficiales de Grupo Megavisión. Un abrazo fuerte. Sé un héroe 503, porque estamos juntos. Yo me quedo en casa. Estás viendo Salud TV. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Gracias por continuar con nosotros. Les comento, hoy se celebra el Día de la Fibromialgia. Y por eso hemos querido hacer un enlace vía Skype con el doctor Luis Felipe Lemus, quien es algólogo intervencionista. ¿Cómo está, Luis Felipe? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de oírte, esperando que te encuentres bien. Muchísimas gracias, también a nosotros nos encanta verte. Luis Felipe, hoy se celebra o se conmemora, llamémoslo así, el Día de la Fibromialgia. ¿Podríamos hablar un poquito para que la gente que esté en casa se identifique nuevamente qué es la fibromialgia y hablemos un poco del manejo en sí? Con gusto. La fibromialgia básicamente es un cuadro de dolor musculoesquelético generalizado. Antiguamente se conocía como reumatismo no articular, porque no afecta articulaciones, sino que es más que todo dolor muscular. Y se acompaña de otros síntomas como un síndrome de fatiga crónico, es decir, el paciente se siente generalmente cansado a lo largo del día, trastornos del sueño, sobre todo insomnio, y una personalidad pues muchas veces con características de ansiedad, tendencia a la depresión, con personalidades demasiado perfeccionistas. En conjunto hacen el combo de lo que hoy conocemos como fibromialgia. Esta enfermedad ha pasado dentro de su historia como por muchas facetas en las cuales al final se decía, bueno, es prácticamente de descarte. Cuando no le encuentran nada, le dicen lo que usted tiene es una fibromialgia. Eso se decía antes. Luego existían otras teorías del por qué se daba esta patología y a quiénes. ¿Qué nos puedes contar tú?
Sí, correcto. Ha pasado por muchas etapas, desde pensar que era un trastorno muscular, se le hicieron biopsia del músculo a los pacientes con fibromialgias y se encontró un músculo totalmente normal. Después se pensó que era acumulación de calcio o fósforo en el músculo y se empezaron a usar fármacos para que la gente botara a través de la orina el fósforo o el exceso de calcio. Sin embargo, no dio resultado. Hoy por hoy, la fibromialgia se considera un síndrome de dolor neuropático. Es decir, que hay un trastorno o un desequilibrio en la unión de la terminal nerviosa con el músculo. Y esto ocasiona contracturas y dolores de difícil manejo. Pues hay pacientes con fibromialgia que hay días que están prácticamente postradas en cama y no se pueden levantar. La fibromialgia, de Felipe, dentro de la etiopatogenia, los factores de riesgo, ¿es más frecuente o de su epidemiología es más frecuente en hombres, en mujeres o se puede dar en ambos? Se da en ambos, sin embargo, 90% son mujeres. Es decir, de 10, 1 es hombre y 9 son mujeres. Y generalmente se da en edad productiva. Comienzan joven, 25, 30 años, hasta los 55, 65 años aproximadamente. Muy bien. Dentro de los estudios para poder diagnosticar una fibromialgia, ¿cuáles son los indicados, Felipe? Bueno, antes que todo, en lo que tú decías, es una diagnóstico, ¿no? Puede ser paciente con dolor generalizado en todo. ¿Un dolor crónico? Sí, sí, sino que hay que descartar una enfermedad reumatológica, por ejemplo, hay que hacerle estudios, hay que descartar enfermedad de la tiroides que puede simular una fibromialgia, sobre todo el hipotiroidismo, y hay que descartar algunas enfermedades de la colágena o enfermedades autoinmunes que pueden cursar con mucho dolor muscular. Sí, al hacer el panel de estudios todo es normal, es decir, negativo, pues se asume el diagnóstico de una fibromialgia, pero no es un diagnóstico de entrada. No se le puede decir a alguien tengo fibromialgia o buscar en internet y autodiagnosticarse fibromialgia. No, eso no es recomendable. Exacto. Por lo tanto, sigue siendo bien o mal una patología con un diagnóstico de descarte, ¿no? Ahora, sí, tienes razón en eso. Sigue siendo un diagnóstico de exclusión. De exclusión. El manejo, Felipe, el manejo en este tipo de pacientes, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues tiene que ser individualizado y atacar aquello que más afecta, ¿no? Porque muchas veces la manifestación más importante no es el dolor, sino que es el insomnio, no le pide llevar una vida normal. Entonces hay que enfocar el tratamiento en eso. Pero a manera gruesa o general, podemos decir, una dieta saludable, sobre todo evitar lo que se llamamos las citotoxinas o toxinas al sistema nervioso central. Ahí está el glutamato, el aspartamo. Número 2, ejercicio. Es necesario que el paciente con fibromialgia haga ejercicio. Al principio le va a doler un poco más los músculos, pero conforme los vaya fatigando, se van a relajar. Y número 3, neuromoduladores, es decir, fármacos que modulen cómo el nervio transmite al músculo. Ahí se ocupa fármacos como pregabalina, fármacos como duloxetina, como gabapentina. Y 4, lo último, es un analgésico. Es decir, no es la pieza angular, no es tratar el dolor, sino que es buscar tratar, modificar, causar un cambio de vida en el paciente y que el paciente no se vuelva dependiente o
o adicto a analgésicos potentes, pues. Excelente. Luis Felipe, muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada. El día de mañana estarás con nosotros en el programa porque estaremos hablando del control del dolor crónico, ¿cierto? Correcto, para servirles. Bueno, muchas gracias por habernos hablado un poco de la fibromialgia en el día de hoy, que se conmemora precisamente el día de esta patología. Un saludo, Felipe, gracias. Y nosotros nos vamos, llegamos al final del programa. El día de mañana ya les dije cuál es el tema. Ahora los dejo en buena compañía con Ingrid Randón, esa edición de TN21 al mediodía y las noticias relevantes. Así que disfruten su tarde y que Dios los bendiga. Algunos consejos que debes seguir para prevenir la gastritis y colitis nerviosa son los siguientes. En primer lugar, los médicos instan a sus pacientes a realizar cambios de su estilo de vida, normalmente reducción del estrés y modificación en la dieta. El médico puede sugerirte desde técnicas de relajación o terapia hasta la ingesta de antidepresivos. Con respecto a la dieta, debes ingerir gran cantidad de líquidos para reponer lo que has perdido, así como mantener una dieta blanda basada en vegetales, frutas, jugos y carnes blancas. Es importante que no comas vegetales crudos, carnes rojas, legumbres, patatas fritas, mayonesa, aceite, salsas picantes, condimentos, bebidas alcohólicas, café, chocolate y lácteos. Nuestro país atraviesa momentos difíciles y por eso el staff de Médicos de Salud TV se pone a tu disposición con cada uno de nuestros especialistas. La mascarilla definitivamente es un método de barrera efectivo. Si una persona tiene barba, aunque ocupe mascarilla N95, no sirve. Para responder tus dudas acerca de la pandemia COVID-19 y enfermedades que están afectando a la población más vulnerable. Su estado inmunológico en el paciente con diabetes se ve diezmado. Estamos juntos y vamos a dar respuesta a tus preguntas a través de Facebook, WhatsApp y el teléfono en estudio. Sintonice Salud TV de lunes a viernes a las 12 del mediodía y lo mejor de Salud TV, sábado y domingo a las 9 de la mañana por Canal 21. Tome el control.